especiales. En esta mañana, amigos oyentes, ya nos acompaña el ingeniero Christopher Velasco, es de la Asociación de Gestión de Riesgos del Ecuador, para hablar un tema muy importante. Hoy arranca la primera cumbre de profesionales Ecuador saludable, seguro y sostenible, así se denomina. Vamos a conocer de qué se trata esta primera cumbre, cuál es el objetivo, sobre todo de esta primera cumbre de profesionales bajo este lema: Ecuador saludable, seguro y sostenible. Qué gusto tenerlo acá. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Matita, a todos los radioescuchas, a todos quienes nos ven también. Primero, permítame solidarizarme, llegar a hacer un afectuoso saludo, digamos, de una nota de pesar también por todas las víctimas que vienen combatiendo el tema de seguridad en este país. Creo que es importante que reconozcamos siempre este trabajo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Me parece que sobre ello también estamos trabajando, para eso estamos fortaleciendo este encuentro de profesionales que va a buscar que este Ecuador sea más saludable, seguro y sostenible desde el rol de la sociedad civil. Es decir, vamos a discutir algunas temáticas en cómo contribuimos, por ejemplo, al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029, que tiene que desarrollarse por parte del gobierno del señor presidente Daniel Noboa. También vamos a discutir algunas cosas vinculadas a la política pública, digamos, de largo plazo, ojalá de gestión de riesgos, que también es una de las cosas que se vienen trabajando desde la Secretaría Nacional después de la promulgación de la ley, del reglamento. Hay varios instrumentos que hay que abordarlos y creo que es responsabilidad o corresponsabilidad desde la lógica de la asociación poder impulsar esta discusión. Y también vamos a ver un tema que claramente es preocupación de la ciudadanía, también de nosotros como profesionales, que es la empleabilidad. Es decir, ver otros nuevos mecanismos de cómo podemos fortalecer estas lógicas de inserción laboral en los diferentes espacios. Tenemos presencia de 17 provincias, 156 profesionales van a estar presentes el día de hoy en Flaxo, de diferentes áreas que tienen temas de desarrollo urbano, cambio climático, gestión de riesgos, para buscar discutir de manera conjunta estas nuevas alternativas, estas lógicas que en un momento de coyuntura en donde evidentemente va a empezar un nuevo gobierno, en la lógica en la cual tenemos que apostar todos y todas y sumarnos, digamos, a esta lógica de buscar gobernabilidad y gobernanza, el rol de la sociedad civil se ve marcado por esta línea, ¿no? También mencionar que en esta lógica de construcción participativa, la característica de la asociación siempre ha sido articularse desde la academia, desde la cuestión del sector privado, desde los gobiernos locales, desde el Estado mismo. Entonces vamos a tener la presencia el representante, digamos, de la Asamblea de Educación Superior, de universidades, de escuelas politécnicas, de institutos técnicos y tecnológicos, del doctor Arturo Rojas. Vamos a tener presencia también del sector privado. Va a estar Ceres de Ecuador, que es esta red, la más grande de Ecuador, que articula todos los temas de responsabilidad social corporativa que tenemos en diferentes holding empresariales, como La Favorita, como El Rosado, etcétera. Tenemos la presencia también del sector financiero, principalmente en el sector cooperativo. Va a estar presente, digamos, la representante de la Jardín Azuayo, que nos va a contar un poquito cómo este acceso al financiamiento, a medidas de adaptación, a los temas también de cambio climático y de reducción de riesgos. Y vamos a tener la presencia también del rector de la política de gestión de riesgos, digamos, para que podamos participar todos de este espacio de reflexión, para que no sea una idea, digamos, que quede solamente una reflexión, sino más bien se concretice en insumos que puedan servir para que el gobierno nacional, el Estado, pueda trabajar. Y finalmente tendremos la presencia de la Asamblea Nacional. La asambleísta Inés Alarcón estará presente también. Con ella hemos venido trabajando algunas iniciativas en la Comisión de Seguridad. Entonces nos parece importante pensar este primer elemento para luego en una casa de estudio como Flaxo también tener unas reflexiones de estos retos y desafíos que tenemos como profesionales. Ahora aquí en este punto, ¿cómo pueden los colegios profesionales, las universidades incidir también en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo de forma permanente, no solo consultiva, sino más bien sea ese aporte que necesita el país? Creo que es importante establecer dos puntos de partida, digamos. La primera, que el ejercicio de ciudadanía no solamente está en el sufragio, sino está en este involucramiento en los procesos de construcción participativa, de incidencia, de agencia, digamos, sobre los instrumentos de política pública. El Plan Nacional va a ser el eje orientador
de todas las políticas sectoriales del gobierno del presidente Noboa del 2025 al 2029. Y creo que el esfuerzo que ha venido haciendo la Secretaría de Planificación, de democratizar, de abrir espacios consultivos también, pero otros de interacción, muestra que es posible también hacer una articulación con el Estado y la sociedad civil y otros actores para no solamente ser espectadores, sino también comenzar a aportar, a contribuir. No todo lo que podamos decir va a estar enmarcado, evidentemente es parte del proceso de construcción participativa, pero ya ese ejercicio más democrático de poder hacer una agencia desde la sociedad civil nos parece significativo. Y ahora también felicitar a las nuevas autoridades, digamos, de la Asamblea Nacional, con quienes también buscamos que ese relacionamiento de los procesos normativos, de la construcción, digamos, de la agenda parlamentaria, también incluya esta participación de la sociedad civil, porque al final del día las leyes, la política pública que se haga, si no está construida de manera articulada con diferentes actores, no logra permear en el territorio, no logra hacerse carne en los ciudadanos. Entonces creemos que esa es una de las contribuciones que acertadamente, digamos, desde quien está dirigiendo actualmente la asociación, que es Johnny García, nuestro presidente, ha visto como importante, digamos, el poder establecer estos puentes. Entonces, más bien invitados a todos los profesionales. En el cuerpo policial he tenido el gusto también de ser docente de muchos de ellos. Entonces, invitados a participar en este espacio propositivo de construcción, que seguramente habrá elementos en los que tengamos, digamos, algunas cosas que poner en consideración de las diferentes autoridades, pero que lo más importante es que hagamos construcción desde una manera mucho más, digamos, colaborativa y sobre todo pensando en el que el país necesita esa unión, necesita esa conciliación, necesita esos acuerdos, necesita comenzar a pensar cómo salimos de un momento difícil en el que también el invierno nos ha dejado unas secuelas importantes. No paramos todavía las lluvias, tenemos unas proyecciones sobre el tema de sequía y en esto el tema de seguridad, que también es una preocupación permanente, y otros temas que están vinculados a lo que hacer de la vida diaria. Yo siempre he insistido en que la gestión de riesgo no tiene que ver con los desastres solo de origen de fenómenos naturales, sino también con estos sociales a los cuales cada vez tenemos que prepararnos mucho mejor. Claro que sí, el presidente Noboa lo mencionaba, que todos debemos unirnos a esta causa, y ahí está. ¿Qué tipo de política pública necesita Ecuador para responder estas necesidades que tenemos, este desafío especialmente del cambio climático? Uno de los elementos que hemos visto, digamos, con mucha fuerza es, usted mismo ha sido testigo de la incidencia que hemos hecho para promulgación de la Ley de Gestión de Riesgos. Pero la ley es un medio, digamos, no es un fin, y esa ley tiene, digamos, ahora un reglamento que es un acierto, digamos, del primer periodo del presidente Noboa en el poder promover, digamos, desde la Asamblea Nacional, desde la lógica del Ejecutivo, la ley y el reglamento. Hoy el reglamento y la ley nos establecen algunas disposiciones generales, transitorias y derogatorias. Esas hay que cumplirlas y ese es el rol del director de la política, el manual del COE actualizado, la lógica de otros manuales para el Comité de Reconstrucción Cantonal, la lógica del modelo de gestión descentralizada que deberíamos tener para los gobiernos autónomos descentralizados. Si no hay modelo trabajado con el Consejo Nacional de Competencias, es bien difícil que me pidas el cumplimiento de toda esta normativa, digamos. Entonces, en el caso específico de riesgos, creemos que hay que buscar ver la política de largo plazo, porque si la vemos solamente a nivel del gobierno, digamos, los 4 años no es suficiente para hacer todo lo que se requeriría para poder trabajar a nivel de la comunidad, de la institución y demás. Pero en el tema de cambio climático, la brevedad climática, esto no es un tema ambiental, o sea, esto no tiene que ver solamente con el Ministerio de Agua y Transición Ecológica, sino esto tiene que ver con un tema civilizatorio. Entonces tenemos que entender que la planificación tiene que considerar esta brevedad climática. Ahora hemos tenido un invierno que ha durado desde enero hasta casi junio. Claro. Es una cosa bien anómala. Entonces, cuando estamos pensando en el agricultor, que cómo va a sembrar, cuál es el ciclo corto, cuando estamos pensando en la lógica, por ejemplo, de ver cómo vamos a hacer los temas de exportación en cadenas productivas como el café, cacao, las flores, tenemos que pensar cómo esto incide también en nuestras viviendas. Nuestras viviendas, que la mayoría son construidas en el concreto, digamos, cómo se aclimatizan a esta lógica de comportamiento. Vamos a necesitar más calefactores, vamos a pasar a utilizar más energía. Entonces comienza a tener varias aristas, y estas varias aristas deben tener algunas respuestas de acciones concretas en la adaptación al cambio climático y la mitigación. Yo creo importante
que justamente esta lógica de poder tener estas articulaciones y estas miradas multisectoriales pueden estar plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo. No entremos a metas e indicadores ambiciosos solamente, digamos, sino entremos a cosas cumplibles, reales, que los permitan ir marcando el camino y el pulso para que la sociedad, el Estado, el sector privado, la academia podamos ir comulgando en estos desafíos que tenemos. La preocupación, por ejemplo, en el tema de la pesca. El calentamiento global implica también un incremento del nivel del mar, implica la salinificación de la cuestión de los océanos, implica que las especies van a tener otro comportamiento. Entonces, cuando explicamos lo del cambio climático, no solo tiene que ver con el clima, digamos, tiene que ver con otras formas en las cuales tenemos que conversar de qué modelo de desarrollo queremos, qué sostenibilidad estamos buscando, y creo que este es el gran desafío que tenemos como país ahora. Ahora, existen experiencias exitosas también sobre esto en el país o en otros países donde los profesionales lideran, ingeniero, procesos de planificación territorial de manera inclusiva, de manera eficaz, en beneficio de cada uno de los países. Le voy a dar un ejemplo importante, digamos, creo que cada vez que tenemos más sociedad civil organizada, pudiendo trabajar corresponsablemente con el gobierno, con el nacional y descentralizado, podemos tener mejores resultados. Un ejemplo, se ha hablado mucho de no tener un Estado obeso, es decir, no tener tanta gente en las instituciones, pero ¿por qué no entramos en los procesos de delegación? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el Distrito Metropolitano de Quito, si es que la lógica de las inspecciones sobre los temas de gestión de riesgos fueran trabajadas, por ejemplo, con la Asociación de Profesionales? Porque yo puedo vincular a varios de los profesionales que tenemos en Pichincha, en Quito, para hacer ese trabajo, dar una alternativa, y no inflas el tema de la nómina, digamos, del gobierno local, sino lo que haces es ser más eficiente en las necesidades de la gente. ¿Qué pasa cuando tú trabajas, por ejemplo, participativamente en la construcción de instrumentos de política? Le doy un ejemplo. El Comité de Operaciones de Emergencia. No me va a hacer mentir ninguna de las personas que ha estado en un comité nacional o en un comité local. Puede ser una instancia que necesita ser revisada, porque las 10 mesas técnicas, los grupos de trabajo, la articulación acaban siendo los mismos. ¿Qué pasa si yo llamo a un COE metropolitano y llamo a un COE nacional? ¿Quiénes van a uno y quiénes van a otro? Además comparten el mismo espacio en el ECU 911. Esto en Quito. Imagínense lo que pasa cuando yo estoy en Guaranda, por ejemplo. Llama el prefecto a un COE provincial y llama el alcalde. ¿Quiénes van a dónde? Del descentralizado y desde el concentrado. Entonces, al final creo que hay que ver esas instancias como una lógica de operatividad, también entendiendo que al final las demandas de la ciudadanía tienen que ser satisfacidas de cualquier nivel de gobierno a partir de la garantía de derechos, digamos, a partir de lo que los ciudadanos y ciudadanas estamos. Y ahí creo que hay algunas medidas subsidiarias que podemos trabajar. Creo que es importante el proceso de formación. Ya son 12 universidades e institutos técnicos y tecnológicos que forman en temas de gestión de riesgos. Entonces ya tenemos muchos más profesionales, tenemos mucho más espacio para poder gestionar. En la misma policía, por ejemplo, la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos ha hecho un trabajo fenomenal en los temas, por ejemplo, de Esmeraldas con la cuestión del derrame, ha trabajado muy bien sobre las lógicas de inundaciones. Entonces vamos dando un sentido a esa organización desde la capacidad que se ha instalado en los diferentes profesionales y que son parte de algunas instituciones. Entonces, creo que estos desafíos de ir viendo nuevos mecanismos, nuevas formas, es lo que nos invita a pensar que esta cumbre va a ser, digamos, un espacio de reflexión importante y que sobre todo sea un espacio de consenso y de corresponsabilidad. Yo creería que también Haití juega un papel muy importante en las ONGs y el sector privado, especialmente, ingeniero. Sí, claro que sí. Digamos, esto es un tema fundamental, y he topado una cosa que también la asociación se ha caracterizado por tener esta posición sobre no construir política pública solo desde la consultoría. Y digo esto solo desde la consultoría porque al final del día las capacidades acaban estando en quienes hacen la cuestión de los manuales, en quienes hacen los instrumentos que les contratan los diferentes espacios, pero no necesariamente acaban teniendo capacidades a nivel local o a nivel institucional. Entonces creo que democratizar el acceso a los diferentes sectores puede ser una cosa importante. Actualmente tenemos algunas líneas en el tema de gestión de riesgos de cambio climático donde los profesionales podrían contribuir a partir de sus conocimientos. Creo también que de manera individual es difícil. Creo que hay que trabajarlo de manera más asociativa, más colaborativa, porque
o sea, pensar que de a uno vamos a tener un crecimiento exponencial en la prioridad es bien complejo, y para eso este trabajo de estos 8 años de una asociación que tiene una presencia, una legitimidad, un sistema funcionando en términos logísticos, administrativos, financieros, etcétera, podría ser una alternativa que algunos pueden optarla, digamos, pero el otro también me parece que es importante de cómo esa cooperación se alinea a las cuestiones de lo que el Plan Nacional de Desarrollo los marca, porque si no todos los ponemos en ese mismo andarivel, las buenas iniciativas se disipan, se pierden. Y el otro lado en el sector privado también, es decir, lo que hay que analizar es que las pérdidas que estamos teniendo producto de los fenómenos naturales que se materializan en emergencias son significativas para algunas cadenas productivas. Entonces necesitamos entender que ya no solamente es la seguridad y salud ocupacional, sino también es importante tener un profesional que vincule a otros aspectos que pueden afectar, digamos, de manera externa todos los temas productivos y de comercialización. Y para eso la asociación es parte del Comité Empresarial Ecuatoriano. Nosotros tenemos una participación, además recién tenemos una nueva autoridad electa, acaba de salir María Paz Hervis, y hoy tenemos, digamos, nuestro nuevo representante en el Comité Empresarial Ecuatoriano, con quien también intentaremos de reflexionar desde los temas de cambio climático y gestión de riesgos, cómo contribuimos a ese sector. Ahora, desde el punto de vista de la cumbre, ¿cómo y qué compromisos debe asumir esta primera cumbre que se desarrolla acá en el país para que no quede como un evento, sino más bien sea un punto de partida para la transformación profesional y sobre todo en nuestro país? Lo primero que hay que mencionar es que más allá de las discusiones solamente que tengamos ahora, lo que va a salir de aquí son insumos que se van a entregar oficialmente a la Secretaría Nacional de Planificación, a la Secretaría de Planificación, a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, digamos, a la de Planificación para el Plan Nacional, a la Secretaría para la Política, y los mecanismos los vamos a discutir con los diferentes niveles de gobierno. Tenemos 33 gobiernos autónomos centralizados que tienen firmado convenio con nosotros, 2 consejos de gobierno, Amazonía y Galápagos. Tenemos una lógica con 3 ministerios de una coordinación, digamos, vía convenio. Tenemos 37 establecimientos educativos a nivel superior entre universidades e institutos técnicos con los que tenemos convenio. Hemos generado 5 programas académicos de maestría, 3 programas académicos de pregrado, 1 tecnología. Entonces hay un proceso bastante interesante en donde podemos ir poniendo esta cabida. Por eso lo fundamental es que la participación no se quede, digamos, en la lógica del reclamo o en el deber ser de la normativa, sino que se quede en esta capacidad en la que todos el día de hoy en Quito hagamos un gran epicentro de ideas, de cuestiones propositivas que permitan que los relacionemos de mejor manera con el gobierno nacional, con los gobiernos locales y con los diferentes actores, porque creemos que Ecuador puede ser más saludable, más seguro y más sostenible. Bueno, varios temas se van a abordar en esta mañana. Sí. Empieza hoy a partir de las 9 horas. Sí, va a estar hoy, el día de hoy, presente, digamos, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en la Salón de la Biblioteca, digamos que vamos a estar participando. Hay varios eventos también en Flaxo. Es bueno saber que los centros académicos tienen esta inclusión de reflexiones de diferentes temas, pero lo más importante es que nos sumemos de una manera corresponsable para reducir los riesgos presentes y futuros, que seamos corresponsables en la convivencia ciudadana, en esta lógica de relacionamiento más pacífico, y que todos sumemos del hombro para que el Ecuador pueda salir adelante. Digamos, ya ha pasado la campaña, ya se terminó el ciclo electoral, hoy nos debe llevar una sola bandera para comenzar a pensar en que los consensos sean mucho más que los disensos, y si existe disensos podamos llevarlos con altura, respeto y consideración. ¿Quién estarán participando con cada uno de los temas? En la tarde del día de hoy, digamos que es un tema mucho más cerrado para el tema de los socios y socias, nuevos socios. Vamos a incrementar 80 nuevos socios, digamos, a la asociación. Vamos a tener Verónica Narváez, que es una especialista en los temas de cambio climático, ha participado en la COP, trabajó todo el sistema provincial de áreas protegidas de Santo Domingo, conoce muy bien los temas de biodiversidad, cambio climático y riesgos. Tenemos también la participación de Diego Pereira, que es un especialista en el acceso a financiamiento, ha trabajado en varios multilaterales, CAP, BID, Banco Mundial, digamos, para poder articular algunos recursos en lo que significa la arquitectura del financiamiento climático, en lo que implica, digamos, trabajar notas de concepto para ese financiamiento. Y tenemos también la participación de una doctora, digamos, en desarrollo urbano, que tiene toda su experticia de investigación sobre lo que serían las transformaciones de los territorios desde la mirada de la sostenibilidad. Partimos de esto para cerrar, digamos, en una lógica de cuál es el quehacer de la asociación en los próximos 4 años.
qué es lo que vamos a plantear como una hoja de ruta, digamos, para poder establecer en dónde situamos nuestra cuestión. Lo que de antemano les digo es que toda la predisposición que existe de parte de los asociados y de parte del directorio, digamos, es poder seguir contribuyendo efectivamente en la discusión, en la agenda pública y claramente también relacionándonos con actores claves como los medios de comunicación, además de esta que siempre siento un gusto de venir porque siento que es como la casa, digamos. Entonces, más bien comunicar estas buenas noticias, transmitir buenas ideas e invitar a todos y todas a fortalecer esta discusión. Bienvenidos ahora a Flaxo, pero también bienvenidos a seguir sumándonos desde los diferentes territorios en iniciativas que sean propositivas y no solamente tengamos malas noticias para el Ecuador, sino que hagamos que el Ecuador vaya constituyéndose en un elemento, en un epicentro de buenas ideas, de buenas prácticas y sobre todo de buenas políticas públicas que trabajen la justicia social y que permitan la garantía de derechos de todos y todas. Muchísimas gracias a usted por haber compartido con nosotros. Hoy se desarrolla ya esta primera cumbre de profesionales Ecuador saludable, seguro y sostenible. Pues todavía tienen tiempo para acudir. Sí, por favor, a las 9:30 empieza el registro. Vamos a tener también un streaming que va a estar transmitiéndose a nivel virtual. Hay también circunstancias, digamos, por las cuales algunas personas no han podido asistir, pero estamos muy, muy contentos. Han sido como 820 las personas que han receptado sus intereses y por eso hemos abierto un poco el tema del streaming. Lo importante es decirles con mucha claridad que el espacio está pensado para construir propositivamente este Ecuador más saludable, seguro y sostenible. Muchísimas gracias al ingeniero Christopher Velasco de la Asociación de Gestión de Riesgos del Ecuador, que ha venido también contribuyendo en varios municipios, contribuyendo en lo que hemos estado viviendo también con estos cambios climáticos, con nuestra Policía Nacional en gestión de riesgo, especialmente capacitando a nuestra gente de la institución uniformada y en varios frentes en beneficio de nuestra comunidad ecuatoriana. Muchas gracias a usted. A ustedes, un buen día a todos.